Bien, jóvenes, vamos a desarrollar el contenido 3.9 que tiene por nombre periodo y amplitud de las funciones trigonométricas. Bien, nosotros ya hemos graficado hasta este punto las funciones seno, coseno y también la tangente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de periodo de una función trigonométrica, básicamente nosotros nos estamos refiriendo, digamos, al comportamiento que la función tiene como tal en un intervalo, en este caso en el eje horizontal. Recordemos que en el eje horizontal, en el caso de las funciones trigonométricas, lo que graficamos son los grados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo los grados. Ahora, cuando yo hablo de periodo, pues básicamente me estoy refiriendo al comportamiento que yo observo que tiene una función trigonométrica desde 0 grados hasta llegar ya sea a 180 grados y a partir de esos 180 grados, digamos, ahí finaliza mi primer comportamiento y empieza un nuevo periodo, es decir, empieza a repetirse el patrón que llevaba la función en el intervalo de 0 a 180 grados, pero ahora desde 180 grados hasta llegar a 360 grados. Y así se va repitiendo sucesivamente cada 180 grados. Ahora bien, ya lo vamos a ver cómo es que esto queda ya plasmado en una gráfica como tal, ¿verdad? Pero quiero que vayamos entendiendo de qué se va tratando el periodo de una función trigonométrica. Ahora, cuando yo hablo de amplitud, esto todavía es más sencillo, porque, bien, básicamente, hablo de periodos, me estoy refiriendo al comportamiento en el eje horizontal. Hablo de amplitud, me refiero al comportamiento que va a tener la función en el eje vertical, que sería en el eje Y. Entonces, cuando hablo de amplitud, es aquello que a mí me permite saber qué tan alto y qué tan baja me va a quedar a mí mi gráfica de una función trigonométrica, es decir, el punto más alto que puedo llegar a tomar en Y y también el punto más bajo. Básicamente, entonces, hablar de amplitud es estar hablando al mismo tiempo del rango de la función trigonométrica. Bien, acá vamos a empezar a desarrollar el problema inicial y tenemos lo siguiente. Nos dice, grafica en un mismo plano cartesiano las funciones f de 1 igual a seno de teta y f de 2 igual a el doble del seno de teta en el intervalo de 0 grados a 360 grados. Bien, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre la función f de 1 y la función f de 2 eh, es el siguiente, que acá me parece un número 2 multiplicando al seno de teta. Entonces, cuando nosotros veamos esta situación, básicamente lo que nos está representando es la amplitud. Este numerito que multiplica a la función como tal me representa entonces amplitud. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es que funciona esa amplitud. Ahorita, en un primer momento, lo que vamos a hacer es generar una tabla de valores para quién, para f de 1, ¿verdad? Que es mi función, digamos, mi función original a la que no le he efectuado ningún tipo de cambio. Y esta tablita nosotros ya la hemos traído de contenidos anteriores, entonces cuando ustedes tengan que graficar la función seno como tal, váyanse a contenidos anteriores, busquen dónde tienen la tablita y la grafican. No es necesario que siempre la estén volviendo a hacer, ¿verdad? Porque ya la tenemos. O sea, la base para todas estas funciones es la función seno de teta como tal, sin ningún tipo de modificación. Y asimismo para la función del coseno, ¿verdad? La base es el coseno de teta sin ningún tipo de modificación. Y esas tablitas nosotros las tenemos en los contenidos 3.5 y también 3.6. Bien, acá, si ustedes se dan cuenta, esto no es necesario que ustedes lo hagan, porque yo lo que hice acá fue tapar unos valores que eran muchos e innecesarios para poder graficar la función seno. A mí me basta y me sobra con esto, con estos valores, con 5 coordenadas que yo forme y ahí ya grafico la función. Entonces, si nosotros en la calculadora colocamos el seno de 0 grados, la respuesta va a ser 0. Colocamos el seno de 90 grados, la respuesta es 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 360 grados, la respuesta será 0. Formamos nuestras coordenadas, pues la primera me quedaría 0 grados, 90 grados, 0, etcétera, hasta llegar a 360 grados, 0. Ahora, lo que voy a hacer es graficar estos valores
en mi plano cartesiano, ¿verdad? Bien, acá, si ustedes se fijan, pues el plano cartesiano nosotros lo vamos a construir dependiendo nuestras, digamos, necesidades. Aquí se ha construido de 90 grados en 90 grados, es decir, 90 grados más 90 grados son 180 grados, 180 grados más 90 grados son 270 grados y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que llegamos a los 360 grados. Ahora bien, acá los valores los llevamos de uno en uno, entonces nosotros acá venimos y decimos lo siguiente. Tenemos la primera coordenada que está en 0 grados, coma 0, es decir, justamente acá. La otra coordenada está en 90 grados, coma 1, es decir, por acá. Luego 180 grados, coma 0, aquí. Y luego tenemos en 270 grados, coma menos 1. Y la última en 360 grados, coma cero. Bien, ahora lo que hace falta es unir estos puntos, ¿verdad? Y seguir el comportamiento que se me ha trazado. Entonces, si ustedes prestan atención, la gráfica de la función seno, decimos nosotros que inicia en el origen. A partir de ese origen, sube a 1 en Y, luego de estar en 1 en Y, vuelve a bajar a cero. Luego de bajar a cero, baja todavía más hasta menos uno. Luego de ese menos uno, sube nuevamente a cero. Y acá tengo mi función seno. A ustedes les tiene que salir todavía mucho más bonita, ¿verdad? Porque tienen ahí el cuadernito, lo pueden hacer todavía mejor. Bien, ahora ya tengo mi función seno. Esta es la función, digamos, original, la función sin realizarle ningún tipo de modificación. Esta es la función que tiene prácticamente una amplitud de desde menos uno hasta uno. Es decir, el punto más bajo que la función puede tomar es menos uno y el punto más alto que puede tomar es uno. Ahora, vamos a observar mi función F2. Mi función F2 me dice que esta es igual al doble del seno de teta. Este 2 lo que está haciendo es multiplicando dos veces a la función, ¿verdad? Entonces, vaya, ¿de qué me va a servir observar ese 2? Básicamente, lo que me sirve es para indicar cuál va a ser mi nueva amplitud. Aquí yo les he escrito a ustedes a manera de recordatorio que la amplitud me indica el rango de la función, es decir, el punto más alto y el punto más bajo en el eje Y. Entonces mi rango va a depender del valor que tenga esa amplitud. Mi función F2 es igual al doble del seno de teta, donde este 2 básicamente me está representando la amplitud que voy a denotar con la letra A. Entonces, a partir de esto, yo puedo establecer entonces cuál va a ser mi rango. Y mi rango dice que estará denotado por los valores de menos el valor absoluto de A, coma el valor absoluto de A. Entonces, yo voy a tener que mi rango entonces será menos el valor de A, que es 2. Entonces me quedaría menos 2, coma el valor absoluto de A, que sería 2. Bien, ahora ya conociendo esta amplitud, entonces yo puedo decir que el valor más pequeño que va a tomar mi función sería menos 2 y el valor más alto que va a tomar mi función sería 2. Entonces me voy acá a la gráfica y teniendo este conocimiento no me es necesario realizar una tabla de valores para esta función. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la base y a partir de este conocimiento puedo graficar la función F2, sabiendo cuáles son los valores más altos y más bajos que tendrá. Ahora, si ustedes se fijan acá, el valor más alto era 1, entonces el valor, nuevo valor más alto ya no es 1, ahora será 2. Entonces, pongo un puntito acá. Ahora, el valor más pequeño acá era menos 1, ahora el valor más pequeño será menos 2. Entonces, con esto yo puedo generar mi nueva gráfica, porque básicamente lo único que voy a modificarle es su amplitud. Entonces, empiezo a trazar hasta llegar a ese punto más alto. Luego,
Sigo ese mismo comportamiento que lleva, bajo a cero, luego bajo hasta -2 y de -2 vuelvo a subir a cero. Y ya tengo mi gráfica F2 igual al doble del seno de teta. Y así de sencillo es. Entonces, imagínense que en lugar del 2 estuviese un 4, entonces la amplitud sería el punto más alto 4 y el punto más bajo -4, ¿verdad? Entonces, ya tengo mis funciones graficadas. Si se fijan acá, reducimos pasos, el tener que hacer una tabla de valores estrictamente para esto, ¿verdad? Simplemente yo la grafico con este conocimiento. Ahora, vamos a ver el caso número 2 que me dice, grafica la función G1 igual a coseno de teta en el intervalo desde 0 grados hasta 360 grados y luego grafica G2 igual al coseno del doble de teta en el intervalo de 0 grados a 180 grados. Y nos dice utiliza la siguiente tabla. Bien. Y acá tenemos la tabla para G de 1 que es igual al coseno de teta. Entonces, igual esa tablita nosotros la tenemos en contenidos anteriores, pero yo le he quitado algunos valores, ¿verdad? Porque basta con nada más estos 5 que tenemos acá. Entonces, nosotros introducimos en la calculadora coseno de 0 grados, nos aparecerá 1. Introducimos coseno de 90 grados, nos aparecerá 0 y así sucesivamente hasta llegar al coseno de 360 grados. Bien. Ahora, entonces tenemos las coordenadas 0 grados, 1, 90 grados, 0, 180 grados, -1 y 270 grados, 0 hasta llegar a 360 grados, 1. Bien, a partir de esto, entonces yo puedo empezar a graficarla y me quedaría de esta forma. 0 grados, aquí me quedaría 0 grados, 1. Bien, si se fijan acá la diferencia, decíamos que entre la función seno y la función coseno es que seno parte desde 0,1 y en cambio la función seno parte desde el origen, ¿verdad? Es decir, de 0 grados, 0. Ahora, 90 grados, 0, luego 180 grados, -1, luego 270 grados, 0 y por último 360 grados, 1. Bien, ahora voy a unir todos estos puntos y voy a observar el comportamiento que tiene esta gráfica. Viene de esta forma, empieza en 1, baja a 0, de 0 sigue bajando hasta -1, de -1 sube nuevamente a 0 y de 0 sube hasta 1. Y ya tengo mi función. Creo que esta la nombra G, sí. Tengo mi función G1 que es igual a el coseno de teta. Bien, es mi función sin aplicar ningún tipo de modificación. Luego me dice que también voy a graficar la función G2, que es igual al coseno del doble de teta. Ojo con esto. ¿Cuándo sé yo que se trata de amplitud y cuándo se trata de periodo? Básicamente las diferencias están acá. Cuando yo hablaba de amplitud, el número amplitud que me indica la amplitud está multiplicando la función seno de teta o podría ser coseno, ¿verdad? Pero el hecho es que aparece afuera, digamos, como un multiplicador de la función. En el caso, cuando yo hablo de periodo, si ustedes se fijan, el número que me indica cuál va a ser el periodo no está multiplicando la función, está multiplicando al ángulo de la función, así como me aparece acá, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque de pronto vamos a ver funciones que me dan los dos valores, es decir, me dan una amplitud y también me dan un periodo. Entonces, yo tengo que saber identificar cuál va a ser la amplitud y cuál va a ser el periodo, ¿verdad? Ahora, acá yo voy a empezar a graficar, a hacer una tabla, perdón, para la función G2 coseno del doble de teta, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo aquí tengo estos valores y ¿por qué acá aparecía de 0 grados a 360 grados? Me aparece así porque así me lo indica aquí el literal.
A, ¿verdad? Me dice que la primera, que es G de uno la voy a graficar en este intervalo y la segunda dice que la voy a graficar de 0 grados a 180 grados. Pero ¿por qué me dice eso? O sea, yo tengo que saber también, ¿verdad? ¿Por qué esta a 360 grados y esta a 180 grados? Vaya, eso es por lo siguiente, porque el periodo de una función yo lo puedo conocer de esta forma. Yo tomo los 360 grados y lo divido entre el valor absoluto de b. En este caso, ¿quién es b? B es la letra por la cual nosotros denotamos al periodo. Entonces, el periodo en este caso es 2. Entonces, voy a tener 360 grados entre 2 y eso es 180 grados. Significa que el periodo que toma esta función g de 2 es de 180 grados y a partir de esos 180 grados, en los próximos 180 grados, lo que sucede es que la gráfica se vuelve a repetir o se vuelve a repetir ese patrón que llevaba desde un inicio, ¿verdad? Entonces, básicamente es por eso que me dice que basta con que la grafique tomando valores nada más de 0 a 180 grados, porque después de eso yo ya sé cuál va a ser el comportamiento que la gráfica va a seguir. Entonces no es necesario darle más valores porque ya sabiendo cuál es el primer comportamiento, yo puedo deducir por dónde va a pasar en el siguiente intervalo de grados, ¿verdad? Entonces, voy a tener acá el coseno del doble de teta. Introducimos en la calculadora coseno. Abrimos paréntesis, colocamos 2 multiplicado en este caso por 0, representándome al 0 grados, ¿verdad? Le damos igual y ahí nos aparece 1. Ahora, con la flechita nos vamos a nuestro paréntesis y ahora en donde está el 0 vamos a escribir 45 grados. Cerramos paréntesis, entonces nos quedaría, ¿verdad? Coseno, paréntesis, 2 multiplicado por 45, cerramos ese paréntesis y le damos igual y pues me tendría que dar el valor de 0. Ustedes tienen que ir comprobando estos datos, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo es que se van introduciendo en la calculadora. Ahora, en lugar de 45, por ejemplo, lo intercambiamos por 135 grados y eso les tendría que quedar acá en 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Luego nos vamos a graficar entonces estas coordenadas y me quedarían de la siguiente forma. Me dice 0 grados, coma 1. Es la coordenada que tengo acá, ¿verdad? Luego me dice 45 grados, coma 0. 45 grados, pues básicamente es la mitad de 90 grados, significa que estaría pasando aproximadamente por acá. Luego me dice 90 grados, coma, menos 1. Acá. Luego me dice 135 grados, coma. Y ahora me dice los 135 grados, coma 0, que básicamente acá, justamente entre la mitad de 90 grados a 180 grados, ¿verdad? Luego me dice también 180 grados, coma 1. Bien, ahora unimos estos puntos y ya la tengo. Vale. ¿Qué sucede acá? Vamos a poner el nombre. Esta es G de 2. Vale. ¿Qué sucede acá en esta gráfica? Si ustedes se fijan, el periodo para esta primer gráfica que está en verde va desde 0 a 360 grados. Es decir, empieza aquí en 1, baja a 0, baja hasta -1, sube a 0 y llega otra vez a 1. Ahora, ¿qué sucede con la gráfica G de 2? Esa gráfica G de 2 sigue exactamente el mismo comportamiento de la primer gráfica, pero en un intervalo más reducido. ¿Y qué me lo redujo? Me lo redujo este 2 que le multipliqué al ángulo. Entonces,
Esta lleva el mismo comportamiento. Estaba en uno, bajó a cero, bajó también a -1, también subió nuevamente a cero y llegó también por último otra vez a 1. Entonces, el periodo de esta función g de 2 es desde cero hasta 180 grados. Ahora, yo puedo graficar, digamos, el otro periodo para esta función porque yo ya sé cuál va a ser el comportamiento y ese comportamiento pues me quedaría de esta forma. Lo voy a poner de otro color para que ustedes también lo sepan diferenciar. Bien, acá yo observo que estoy en uno. Después de uno, esta función debe de bajar nuevamente a cero, es decir, acá. Luego de estar en cero, debe de bajar, según el comportamiento, debe de bajar nuevamente a -1. Luego de eso, de estar nuevamente en -1, sube otra vez a cero. Luego de estar a cero, debe de subir nuevamente a 1. Y ya tengo, digamos, otro periodo más que yo puedo graficar sin necesidad de realizar tabla de valores, porque yo tengo que saber observar cuál va a ser el comportamiento de mi función, observando su periodo y así poder graficar nuevamente sin necesidad de la tablita de valores. Bien, miren, yo grafiqué un periodo más y a partir de esto, ¿verdad? Si yo sigo extendiendo esto, se va a ir dando otra vez ese comportamiento de bajar hasta cero, volver a bajar a -1 y volver a subir a cero y por último quedar nuevamente en uno y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en este caso simplemente nos pide graficar hasta 180 grados y luego más adelante nos decía que a partir de esto completáramos la tabla hasta llegar a 360 grados, completar la gráfica, perdón. Entonces así lo podemos hacer. Y básicamente el resumen de este contenido es ese, ¿verdad? Amplitud me refiero a qué tan alto o qué tan bajo va a llegar mi función y periodo, pues me estoy refiriendo a los intervalos donde o yo observo un determinado comportamiento de mi función y a partir de ese comportamiento se está repitiendo una y otra vez, ¿verdad? Eso sería, digamos, lo que nosotros tenemos que comprender muy bien de este contenido. Y acá ya nos da la definición. Nos dice que se le llama amplitud de la función trigonométrica f de teta igual a multiplicado por seno de teta al valor absoluto de a. Y este dice que lo que me representa es el valor máximo que puede tomar la función. En este caso, el rango de la función entonces va a estar dado desde menos el valor absoluto de a, coma, hasta el valor absoluto de a. Esta función se obtiene multiplicando a por todas las coordenadas en y de la función seno. Bien, acá yo lo que hice fue reducirles pasos en el problema inicial, ¿verdad? Entonces, básicamente ustedes pueden aplicar ese conocimiento y yo lo hice así porque es lo que ustedes van a hacer también en la parte de problemas. Luego tenemos que la función f de teta igual a seno de b multiplicado por el ángulo teta, donde b es un número real diferente de cero, claramente, ¿verdad? Cumple que el seno de b multiplicado por teta más 360 grados será igual a tener b multiplicado por el ángulo teta. Sí, solo sí, seno de b multiplicado por el seno, perdón, por teta más 360 grados entre b. Igual a b multiplicado por el ángulo teta, sí y solo sí, la función f entonces será de teta más 360 grados entre b igual a f de teta. Bien, todo esto suena como que si fuera un trabalengua, ¿verdad? Pero básicamente aquí nos está explicando cómo es que funciona la cuestión del periodo, ¿verdad? Entonces, ya se los resumí yo en el problema inicial, cómo es que nosotros vamos a entender esta cuestión del periodo y pero esto, digamos, de dónde se obtiene la explicación. Así dice el periodo de la función f de teta igual a seno de b multiplicado por el ángulo teta será o estará dado por
división que nosotros tenemos acá y que yo se las hice aquí, ¿verdad? Entonces dice que si nosotros queremos encontrar el periodo, vamos a aplicar eso, es decir, 360 grados lo vamos a tomar y lo vamos a dividir entre el valor absoluto de B. Y B es pues el valor que está multiplicando al ángulo teta. Y se utiliza, dice, valor absoluto porque el periodo es positivo. Estas definiciones también se aplican a las funciones f de teta igual a multiplicado por el coseno de teta y f de teta igual al coseno de b multiplicado por el ángulo teta. Bien, tenemos acá la parte de problemas. Nos dice que vamos a graficar en el intervalo de 0 a 360 grados las siguientes funciones utilizando la amplitud y periodicidad. Vaya, respetamos este intervalo, ¿verdad? Es decir, vamos a darle valores al ángulo desde 0 hasta 360 grados y pueden utilizar valores así, ¿verdad? Por ejemplo, acá hemos utilizado de 0 grados a 360 grados en esta frecuencia, es decir, acá de 90 grados a 90 grados, también lo pueden hacer de diferentes formas, ¿verdad? Ahí ya es cuestión de ustedes. Bien, tenemos acá la primera función f de teta igual a seno de 4 multiplicado por el ángulo teta. Yo espero que ustedes solamente con observar esto ya sepan identificar si esta función me va a presentar una amplitud o un periodo. Ahora, también lo mismo con esta, ¿verdad? Con f de teta igual a 3 multiplicado por el coseno de teta. Ustedes tienen que saber identificar eso, ¿verdad? Si el 4 me está representando amplitud o periodo y si el 3 también me representa ya sea amplitud o periodo. Cualquier duda, pues me la hacen saber, chicos. Estoy al pendiente.